Bueno, y seguimos aquí en el programa Al Sur de la Frontera. Les anuncié antes de la pausa que el abogado Oscar Ischú está con nosotros desde Los Ángeles, California. Abogado Oscar, bienvenido al programa Al Sur de la Frontera para Guatemala y todo América Latina, obviamente, y Estados Unidos también, que se conecta con el programa a través de Chapín TV y, por supuesto, a través de TN23 aquí en Guatemala. Un saludo para todos los oyentes del programa y televidentes, abogado Oscar. Hola Andri, qué gran gusto poder saludarlo y escucharlo, y otra vez espero su visita otra vez de nuevo en mi oficina. Un saludo a todo el equipo de producción de Al Sur de la Frontera y un grato saludo para todos los guatemaltecos y televidentes que nos escuchan. Me presento, soy el abogado Oscar Ischú, abogado aquí en Los Ángeles, California, Estados Unidos, orgullosamente de padres guatemaltecos, y sería un placer y honor estar con ustedes hoy en la noche. Abogado Oscar, muchas gracias por el saludo y por la invitación también para estar allá visitándolo en su oficina. Le hago esta pregunta. Muchos quizás se equivocan, o tal vez yo estoy equivocado. Usted me va a sacar de esa duda, y a los televidentes. Con el aumento del flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, algunos consideran que si van con hijos, la entrada es libre. O sea, les abren la puerta de la frontera y pasen adelante. ¿Es correcto o no? Definitivamente eso es una buena pregunta, Andri, y es una pregunta que me preguntan todos los días, al mínimo 5 llamadas diarias. La respuesta es clara, la respuesta es no. ¿Por qué? Estados Unidos tiene una frontera. Estados Unidos se dice en inglés que es una sovereign nation, o sea, tiene sus propias leyes, su propia identidad, su propia cultura, y las fronteras están cerradas. Si la persona entra, ya sea adulta o con niños, no hace la diferencia. Para entrar tiene que tener una justificación legal que justifique su entrada. Entonces, simplemente porque usted trae a un niño, si se presenta en un port of entry, o sea, a la frontera, no significa, aquí está mi niño, pase adelante. Absolutamente. Al contrario, Andy, le cuento, lo van a procesar, le van a poner sus huellas y le van a dar una penalidad de mínimo 5 años. Aquí está el problema. Si usted después intenta reentrar por segunda vez y lo logran agarrar, es posible que le den una penalidad de 20 años o tal vez hasta para siempre. Entonces, para justificar una entrada, tendría que ser por medio de la aplicación CBP1 en mis redes sociales, @abogado Oscar GT. Yo puse un post de paso a paso, literalmente 6 pasos, paso 1 al 6, paso a paso, cómo bajar la aplicación, qué poner y cómo ponerlo y dónde ponerlo, para si es que usted, la razón de su entrada es para una razón humanitaria, por ejemplo, como un asilo político. Pero para su pregunta, simplemente tener hijos, aquí están mis hijos, por favor, déjeme pasar, no, Andy. La respuesta es no lo van a dejar pasar. Abogado Oscar, ¿qué posibilidad hay de que estos migrantes se logren quedar en Estados Unidos? Usted ya dijo que la posibilidad es muy baja, es prácticamente nula. Pero si se demuestra en la frontera algún tipo de situación familiar en la que ellos logran pasar, ¿qué probabilidad hay de que se queden en los Estados Unidos? ¿Nos explica qué proceso es el que tendrían que seguir y cómo funciona esto? Como usted se puede imaginar, Andri, cada caso es diferente. Por ejemplo, un ucraniano, una persona de Ucrania, por la guerra en Rusia, ahorita en Rusia el gobierno ruso quiere eliminar y quiere asesinar, entre comillas, a todos los ucranianos. Entonces los ucranianos entran a la frontera de Estados Unidos y piden parol humanitario. Obviamente, nuestros televidentes es posible que no nos estén escuchando ucranianos. Vamos a hablar de cómo aplicaría este proceso a un guatemalteco ahorita. Vamos a suponer que si el guatemalteco está siendo perseguido en su país de origen por el gobierno o por una organización criminal, entonces esta persona podría entrar simplemente tal vez, con evidencias fuertes, entrar por un I-94. Se lo repito, I-94, que sería el parole. Ahora, cuando usted entra con parole, no significa que usted puede ya entrar y usted es libre y va a agarrar papeles y permiso de trabajo. No, al contrario. El minuto que usted entra, usted está en el sistema y en aproximadamente 2 a 1 año le va a llegar una carta
Notice to appear, noticia para mostrarse en corte. ¿Corte de qué? Removal proceedings, o sea, corte de deportación, y se tiene que mostrar. Entonces, el minuto que usted entra es simplemente una entrada temporal para deportarlo en el futuro. Es muy importante, si usted entra por asilo, que tiene que pedir el asilo durante el primer año para poder tener posibilidades de defender su caso en una corte migratoria. Abogado Oscar, qué claridad de respuestas nos está brindando. Vamos a hacerle una pregunta que quizás le surge a muchos, ¿no? Como a mí me surge. Por ejemplo, si a un migrante le dan el I-94, que es ese tipo de parol que usted ha mencionado, bueno, él entra porque está siendo perseguido en Guatemala, está siendo pues acosado por bandas criminales, qué sé yo. Entra. A la hora de entrar tiene permiso legal por un tiempo. Si se enamora y se casa con una ciudadana americana, ¿podría arreglar su situación y ya tener su residencia al casarse con una americana si entró con un parol I-94? Excelente, Andri. Y me da mucho placer y me pongo muy contento que ahora le podemos informar a los televidentes guatemaltecas preguntas muy técnicas y preguntas que millones de guatemaltecos tienen, y eso me hace muy feliz poder tener la oportunidad por medio del programa Sur de la Frontera a comentar esto. Excelente pregunta. Si usted entra en su ejemplo con una parole I-94, le voy a aclarar una cosa. Hay dos tipos de entradas. Hay con inspección y sin inspección. Sin inspección es clasificado como EWI, Entry Without Inspection, EWI se dice en inglés. Eso es, entra ilegal. Con el I-94 que acaba de mencionar, es por medio de parole. Por medio de parole se dice que usted ha sido admitido a los Estados Unidos de forma legal. ¿Por qué? Porque una persona en la frontera, llegó XY persona y usted mostraron las evidencias que tienen, entonces le dieron un número I-94 con promesa de regresar a la corte. ¿Qué significa? Que su entrada fue, entre comillas, bienvenida a los Estados Unidos por el tiempo temporal. Entonces, en su ejemplo, si se casa con un ciudadano o una ciudadana en el futuro, entonces puede arreglar por medio de una petición familiar de cónyuge ciudadano. La pregunta del millón, ¿pero puede arreglar adentro o no? Sí, porque si la entrada fue por medio del I-94, que acaba de explicar yo que fue por medio de parole, que acaba de explicar también que es clasificado como una, entre comillas, una bienvenida, una entrada legal, que es clave. Entonces, por la entrada legal, usted simplemente, si usted se casa por amor, puede arreglar por medio de una petición familiar si se casa con un ciudadano. Qué excelente respuesta y aclaración. Llegando al final de esta conversación, abogado Oscar, después de una petición familiar, asumiendo que la persona entró bajo el parole y entró bajo el I-94, ¿no?, que estamos hablando en este programa, ¿cuánto tiempo tomaría si un familiar lo pide a esta persona? ¿Cuál es el proceso y cuánto cuesta? Si nos puede ampliar. Excelente, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Si se casa, ahorita la duración del proceso, para empezar, son dos formularios. Es el I-130, que simplemente es la petición, que usted tiene que comprobar que hay se llama en inglés un bona fide marriage, o sea, un matrimonio por amor entre esposo o esposa. Pero también aquí en Estados Unidos se reconoce entre esposa y también se reconoce entre esposo y esposo. O sea, siempre y cuando hay un matrimonio aquí en Estados Unidos que sea por amor, es reconocido por la petición I-130. Pero a la misma vez, tiene que mandar el formulario I-485, que es el ajuste de estatus. ¿Por qué el ajuste de estatus? Porque en este ejemplo, Andri, una persona entró con un estatus I-94, entró por medio de parole. Cuando se casa, el formulario I-485 va a ser el ajuste de estatus, o sea, cambiar su estatus. Ya no va a tener el estatus de I-94, ahora usted va a tener el estatus de un residente permanente para cambiar su estatus. La duración es, cada estado tiene cada procedimiento, dependiendo del estado, tiene diferentes procedimientos de tiempo, de UCIS, USCIS. La última vez que yo chequeé estaba tomando aproximadamente 2 años. Pero antes de que alguien, si me está escuchando y está pensando, yo le voy a ganar al gobierno de Estados Unidos, yo voy a llegar, me voy a casar, voy a arreglar un matrimonio y listo. No es así, no es tan fácil. Eso se llama fraude.
Si usted comete o intenta comer fraude y lo agarran, lo van a clasificar con un 204C y olvídese de cualquier metas que usted tenga para arreglar papeles. Y por último, si hay una mujer o un hombre que está pensando, me caso y después arreglo y me divorcio, tengo malas noticias para usted. Número uno, eso también es fraude. Y número dos, si usted logra arreglar por este medio que acabamos de comentar, le van a dar una green card, o sea, una residencia permanente condicional de 2 años. ¿Por qué condicional? Porque el gobierno estadounidense se quiere asegurar, después de la aplicación, que usted sí se casó con su ciudadano o su residente permanente por amor. Si usted se divorcia en esos 2 años, es posible que usted pueda perder su residencia permanente, aunque se la den. Andri, estas leyes de migración de nosotros es muy amplia y en mi opinión es la rama tal vez más difícil todo lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Abogado Oscar, muchas gracias por conversar con nosotros. Palabras finales, ¿cómo se despide, abogado? Siempre un gran placer para todos y por favor me pueden seguir en las redes, @abogado Oscar GT. Nosotros aquí estamos para servirles aquí en Los Ángeles, California, y siempre para mí es un grato honor poder saludarlo semanalmente, Andri. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.